Ayer, hasta altas horas de la noche, finalizó la votación en la Comisión Permanente en la Asamblea Legislativa de Asuntos Hacendarios, donde se focalizaron varios temas correspondientes al presupuesto ordinario para el año 2025, pero donde se tomaron decisiones determinantes y algunas de las más llamativas recaen sobre la discusión de la asignación del presupuesto para el Fondo de la Educación Superior, conocido como FES, donde finalmente, después de haber tomado una decisión de realizar en primera instancia un aumento del monto ya propuesto por el Gobierno de la República, que rondaba entre un 1 y un 1.3%, se devuelve en la votación a través de mociones donde se rechaza lo aprobado al inicio de la sesión. Y posteriormente, en la moción número 97, se vota aprobar un 2% de aumento para el Fondo de la Educación Superior, representando este monto que estaría pasando ya los 11.000 millones de colones. Hemos preparado una información que resume un poco la votación y discusión de una sesión de casi 4 horas ayer en la Asamblea Legislativa y donde finalmente, después de varias discusiones entre los diputados, se aprobó este aumento al FES. La noche del jueves, en la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios en la Asamblea Legislativa, se discutió y votó el presupuesto ordinario 2025, que contemplaba el monto que se asignará a las universidades públicas a través del Fondo Especial de Educación Superior. Y aunque al inicio de la sesión se había votado un aumento de un 1%, al final rechazaron esas mociones y se aprobó dar un 2% que representa cerca de 11.000 millones de colones más, quedando en un total este presupuesto de 587.000 millones de colones para el 2025. Pero así fue como se dio esta votación. En primer lugar se aprobaron las mociones 20, 41 y 83, que asignaría ese 1%. Posteriormente, los diputados de Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana propusieron mociones de revisión en las que se anuló dicha votación. Esta moción negativamente, no porque no crea en la necesidad de llevar una sede universitaria al Pacífico Sur del país, sino porque soy del criterio de que estas cosas deberían de salir del FES. Sin embargo, ahora no me queda más que señalar la jugada que están haciendo acá. En todo su derecho, pero bastante desagradable. Por eso pedí que se conocieran las mociones de revisión antes de votar la moción del CAF. Perdón, la moción del FES del 2%. Porque aquí lo que está pasando es que hay un acuerdo, vamos a ver a la hora de votar, entre quiénes, pero hay un acuerdo para quitar este dinero, para que el TEC lleve una sede a la zona sur, para quitar el dinero que se asignó a becas, 800 millones de colones, y quitar el 0.81% de aumento del FES que se aprobó hoy en esta sesión, para después entrar a votar el 2% al FES. Según algunos legisladores como Eliezer Fensay, todo se dio para que en la moción número 97 se votara a favor el aumento del 2% en la negociación, que según planteó, se realizó bajo la mesa. Estudiantes universitarios, vean lo que está a punto de suceder aquí. Están a punto de aprobar, revisar la moción que les otorgó 160 millones de colones a cada una de las 5 universidades públicas para becas. Van a aprobar la revisión para anular esa moción que ya fue aprobada. Eso es, estudiantes universitarios, lo que está a punto de suceder aquí. Y ya sabrán los diputados que negocian un día, se comprometen a hacer algo y al día siguiente cambian de parecer y cambian la negociación. Pero bueno, ya ustedes lo vieron. Ahora sí puedo mencionar los nombres. Ahora sí puedo decir que esto es un contubernio de la política tradicional del PLN con el PUSC, con el Frente Amplio, para otorgar recursos que tanto necesitan las escuelas y los colegios a las universidades
que no es que no lo necesiten, pero nuevamente uno tiene que poner en la balanza el grado de necesidad. Finalmente, llegado el momento de votar la moción 97, el Partido de Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana y el Frente Amplio votaron positivo el aumento. El presupuesto para educación es uno solo. En este momento ya las universidades están llevando el 20.5% del presupuesto del MEP. Y con lo que ustedes piensan hacer esta noche aquí, otorgándole 11.000 y pico millones más, este porcentaje, como bien explica el diputado Feinsack, va a variar. Pese a la negativa de los partidos como el oficialista, Liberal Progresista y Nueva República. Las universidades son gratis. Son gratis, no son gratis. Cada alumno en la Universidad de Costa Rica nos cuesta 6.5 millones de colones. Y le estamos dando más y más y más en detrimento de las escuelas y los colegios, donde hay más de 1 millón de estudiantes esperando oportunidades, esperando instalaciones y esperando una mejor formación. Así que a mí de verdad lo que me ha molestado terriblemente esta noche es la falta de transparencia, el secretismo, las negociaciones en las esquinas, que no viene de ahora, viene desde hace días de días y se reúnen y por supuesto la fracción oficialista siempre la dejan fuera. Esta es la primera vez que la discusión del monto asignado para el FES recae sobre los diputados. El aumento aprobado no fue el solicitado por el gobierno ni el solicitado por los rectores de las universidades públicas, pues el Ejecutivo solicitó un aumento de un 1% y las universidades públicas de un 4%. Seguramente usted se está preguntando de dónde sale entonces el dinero que se le asignó, si ya el gobierno de la República había enviado un presupuesto donde se estructuraba la distribución de los dineros que se iban a ejecutar para el 2025. Bueno, pues resulta que la decisión de los diputados es eliminar un porcentaje de el pago de intereses a la deuda pública para asignarlo a este Fondo de Educación Superior. Es decir, no estarían pagando la totalidad de la deuda pública que solicitó el gobierno de la República, sino que se le estaría quitando este monto de aumento para asignárselo a las universidades públicas. Precisamente para hablar sobre este tema nos acompaña el ministro de Hacienda, don Nogui Acosta. Don Nogui, bienvenido a Noticias Trivisión, gracias por atendernos. Don Nogui, ayer finalmente se toma la decisión en cuanto al presupuesto. El gobierno de la República había planteado un monto, finalmente los diputados deciden otra cosa. Era esperarse. Es la primera vez en la historia de Costa Rica que la discusión del FES y el monto que se iba a asignar a esto recae sobre los diputados. Ignoran la propuesta que había hecho el gobierno en este presupuesto. Primero quisiera una valoración suya sobre esto y finalmente la decisión que toman de aumentar en un 2% el Fondo para la Educación Superior. A ver, yo creo que todos aquí estamos claros de la importancia de las universidades públicas y de la educación superior. Sin embargo, tenemos que cuestionarnos cada día más cómo lo estamos financiando. Estamos dándole demasiados recursos a las universidades cuando ellas ya tienen superávites. Y eso significa que le está sobrando plata. Este monto del 2% me parece que es exagerado. Va muy por encima de lo que se necesita para mantener el valor real de los recursos y sobre todo algo que me parece más complicado y es en dónde estamos nosotros poniendo los recursos. Estamos dejando de invertir más en educación primaria y secundaria y cada vez más en educación terciaria. Y eso no está bien para el país. El otro tema que a nosotros nos complica es de dónde tomaron los recursos. Tomaron los recursos del pago de intereses. El total que se ha distraído de la partida de intereses para financiar otras cosas está por encima de los 62.000 millones de colones. La pregunta es, ¿qué va a pasar si ya para noviembre o diciembre no tenemos plata para pagar intereses? Y eso tenemos que tomarlo en consideración porque el país es uno. O sea, no podemos llegar y tomar recursos de las partidas que presupuestariamente mandó el gobierno de la República a la Asamblea como si fueran bienes de difunto.